Muchos lo llaman el sexenio más oscuro en tiempos recientes de México, y otros dicen que fue un sexenio medianamente aceptable, en donde por lo menos se hacía algo en contra del crimen, aunque el costo de esa lucha se pagó de la manera más atroz posible. Felipe Calderón Hinojosa es de los personajes más polémicos de los últimos años. Siendo presidente del 2006 al 2012, este tiene en su haber varios acontecimientos que sacudieron a la sociedad mexicana y que muchos de estos están tejidos con hilos de corrupción y polémica, supuestamente, que causan controversia por lo que se atreven a exponer. Eso y más veremos el día de hoy. Es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg de Felipe Calderón. Origen. Felipe Calderón Hinojosa nació el 18 de agosto de 1962 en Morelia, Michoacán. Es un político mexicano que se desempeñó como presidente de México de 2006 a 2012. Su ascenso al poder tuvo raíces profundas en su trayectoria familiar y educativa. Calderón proviene de una familia de tradición política. Su padre, Luis Calderón Vega, fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, el principal partido de derecha en México. Este trasfondo influyó en la temprana inclinación política de Felipe, quien se unió al PAN en su juventud. Educado en la Universidad de Harvard, donde obtuvo una maestría en Administración Pública, Calderón regresó a México para iniciar su carrera política. Ascendió rápidamente dentro del PAN, ocupando varios cargos importantes, incluido el de secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox. Su elección como candidato presidencial del PAN en 2006 fue resultado de una controversia y una reñida competencia interna. En las elecciones presidenciales de ese año, Calderón se enfrentó a Andrés Manuel López Obrador del Partido Revolución Democrática, en una contienda marcada por la polarización y las acusaciones de fraude electoral, los cuales nunca se comprobaron, pero según muchas personas, fue más que obvio. Aquí se llevaron manifestaciones masivas, incluso cerrando Reforma, y con el grito de voto por voto, casilla por casilla, los simpatizantes de AMLO buscaban que se hiciera un buen conteo en las boletas. Pero esto, al parecer, nunca sucedió, y Calderón se quedó los 6 años de su presidencia. Su sexenio estuvo marcada por desafíos significativos, como el conflicto con el crimen y una crisis económica mundial. Su estrategia militar para combatir el crimen generó controversias y críticas, aunque también recibió elogios por medidas como la Ley del Cambio Climático e impulsó las energías renovables. Desde el final de su mandato, Calderón ha permanecido activo en la política y vida pública, participando en debates y promoviendo sus ideas sobre diversos temas. Su legado sigue siendo un objeto de debate en México, con opiniones sumamente divididas sobre su gestión y su impacto en el país. Memes. Así como en el iceberg de Peña Nieto, los memes no se pueden hacer esperar cuando de un presidente se habla. Es la mejor forma de expresar algo que pienses de ellos, la mayoría de las veces cosas no tan buenas. Lo curioso en el caso de Calderón es que la mayoría de estos se dieron una vez que ya había terminado su mandato, y la mayoría de estos son referentes a su presunto alcoholismo y a algo que el presidente actual, López Obrador, dijo de él, llamándolo comandante Borolas. Esto en referencia al actor de la época del cine de oro mexicano, de nombre Joaquín García Vargas. Este actor, conocido como Borolas, medía aproximadamente 1,5 metros y siempre vestía ropa un tanto singular, un sombrero llamado bombín y un saco bastante amplio para su tamaño. Es por esto último que AMLO lo apodó así, ya que cuando Calderón declaró que iría con todo hacia los criminales, se presentó junto con el ejército, con una chaqueta y una gorra militar, pero estas le quedaban un tanto grandes. Este es sin duda uno de los memes más referenciados a este expresidente. Y como te decía, otros memes que hay de Calderón son los que hablan de su presunto alcoholismo, en donde se cuenta que su bebida preferida era el ron Bacardí. Aquí te estaré poniendo muchos de los memes de Felipe Calderón, sin duda algo que ya es parte de todo lo que engloba a este exmandatario. Cambiaron el nombre del país.
Algo que es digno de mencionar en este iceberg fue el intento por parte de Calderón por cambiarle el nombre al país. Fue en los días previos al final de su mandato que Felipe Calderón Hinojosa sorprendió al anunciar una propuesta de decreto para cambiar el nombre oficial del país de Estados Unidos Mexicanos a simplemente México. La iniciativa tenía como objetivo enfatizar la identidad nacional y diferenciar claramente a México de los Estados Unidos de América. Calderón expresó su convicción de que el nombre de México es simplemente México, una afirmación que reflejaba su deseo de reafirmar la identidad y la soberanía del país. Argumentó que, a lo largo de la historia, los mexicanos habían construido una historia gloriosa bajo el nombre de México y que este nombre era la forma en que se identificaban y se reconocían a sí mismos como nación. Sin embargo, a pesar de la firmeza y la convicción con la que Calderón presentó su propuesta, esta no logró avanzar y no prosperó la iniciativa. Enfrentó críticas y resistencia en varios sectores de la sociedad, así como en el ámbito político y legislativo. Se argumentó que el cambio de nombre podría tener implicaciones legales y administrativas complejas, además de que algunos consideraron que era una medida simbólica, sin un impacto real en la identidad nacional, por lo que a día de hoy seguimos siendo Estados Unidos Mexicanos. Guardería ABC. El incendio de la guardería ABC en Sonora el 5 de junio del 2009 fue una tragedia que conmocionó a México y puso en evidencia graves deficiencias en las condiciones de seguridad y supervisión en las instituciones de cuidado infantil en el país. El edificio carecía de medidas básicas de seguridad, como salidas de emergencia, extintores o detectores de humo, lo que contribuyó a la pérdida de 49 vidas, en su mayoría de pequeños y pequeñas que estaban en la guardería. La revelación de que entre los dueños de las guarderías, subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, había familiares de políticos, que supuestamente eran familiares de la entonces primera dama de México, Margarita Zavala, agregó un componente adicional a la indignación y controversia. Esto generó un intenso escrutinio sobre los vínculos entre la clase política y los negocios, así como la supervisión y regulación de las instituciones de cuidado infantil. El caso de la guardería ABC no solo puso de manifiesto la negligencia y la falta de cumplimiento de normativas de seguridad, sino también la corrupción y los conflictos de intereses que permeaban en el sistema de subrogación de guarderías por parte del IMSS. La tragedia desencadenó una serie de protestas y demandas de justicia por parte de los familiares de las víctimas, así como un llamado generalizado a una reforma profunda en el sistema de cuidado infantil. Sobre esto está de más decir si en realidad se tomaron cartas en el asunto. Ya han pasado casi 15 años a partir de este acontecimiento, y está de más decir que al menos no se sabe de manera pública si se tomaron cartas en el asunto. Un colega de YouTube tiene un familiar el cual estuvo involucrado en esto, es decir, que tenía un niño que estuvo en la guardería. Y se habla que las familias llegaron a un acuerdo económico. Esto para calmar las cosas, y el familiar de mi colega dice que aceptó, ya que a pesar de que había luchado durante muchos años, jamás le regresarían a su hijo, por lo que tuvo que aceptar el dinero que le ofrecían. Sin duda, este queda marcado como uno de los eventos más oscuros en el sexenio de Calderón, ya que las implicaciones que tiene son de verdad lamentables y uno no se puede imaginar el dolor de los padres al saber que esto pasó en la guardería de sus hijos. Estela de luz o suavicrema. La estela de luz, también conocida como la suavicrema por los capitalinos, es un monumento emblemático de la Ciudad de México, al menos así lo dicen algunos, que fue inaugurado el 7 de enero del 2012 para conmemorar el bicentenario de la independencia de México. Sin embargo, desde su concepción, esta estructura ha estado envuelta en una controversia persistente debido a señalamientos de mal manejo de recursos económicos destinados a su construcción. Según la Auditoría Superior de la Federación, el costo total de la estela de luz ascendió a la sorprendente cifra de 1,146,372,000 pesos. Este elevado costo generó indignación y críticas por parte de la sociedad,
que cuestionaba la justificación de tal inversión en su monumento, especialmente considerando las necesidades prioritarias de infraestructura y servicios en el país. Los señalamientos de corrupción y mal manejo de recursos económicos se centraron en irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de contratos para la construcción de la Estela de Luz. Hubo acusaciones de sobreprecio, falta de transparencia y posibles conflictos de interés entre funcionarios públicos y empresas contratistas. Esto es algo que lamentablemente se ve cuando se ligan las obras con la política, desde la creación de carreteras hasta puentes. Desde hace mucho se viene especulando y teorizando que los precios que dan en realidad van a coste de una buena metida de mano, un botín que personas asociadas toman utilizando la obra de puentes, carreteras y demás infraestructuras. Y esto es una coartada perfecta por donde se vea. Aparte del aspecto económico, la Estela de Luz también ha sido objeto de críticas por su diseño y ubicación. Muchos consideran que su aspecto moderno y su emplazamiento en una zona histórica de la ciudad no armonizan con el entorno urbano, lo que ha generado debates sobre la planificación y el respeto al patrimonio cultural de la capital mexicana. Y dime, ¿tú qué opinas de la Estela de Luz? Juan Camilo Mourinho. El sexenio de Calderón estuvo marcado por tragedias que impactaron profundamente al país. Entre ellas, el deceso de 2 secretarios de gobernación en circunstancias trágicas y en momentos clave de su gestión. Juan Camilo Mourinho, el primer secretario de gobernación de Calderón, falleció el 4 de noviembre del 2008 en un trágico accidente aéreo. Mourinho regresaba a la Ciudad de México después de una gira por el estado de San Luis Potosí, cuando el avión Learjet 45 en el que viajaba se desplomó en una zona altamente poblada al poniente de la capital mexicana. Esto cerca de Polanco, para ser precisos, entre la lateral de la Avenida Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca. Mourinho, quien era considerado un amigo cercano de Calderón, pero no solamente en la política, sino personalmente, tenía un papel destacado en el gobierno y se le consideraba un potencial candidato del Partido Acción Nacional para las elecciones del 2012. En aquel entonces, a boca del país, muchos comenzaron a especular acerca de este hecho. Había quienes decían que esto era más que misterioso, ya que, como lo dije, era considerado un candidato para la presidencia, y muchos creen que esto fue totalmente premeditado para que Mourinho no llegara a este objetivo. Otros más dijeron que fue una venganza en contra de Calderón, perpetrada por personas que se vieron afectadas por sus decisiones, y que estos eran parte del crimen, y que habían hecho algo para que la avioneta tuviera algún tipo de problema y ésta se desplomara. Pero ¿cómo es que falló justamente cuando estaban llegando a Ciudad de México? Otros más dijeron que el propósito era que se estrellara en Los Pinos, ya que el lugar donde cayó Mourinho está muy cerca de la antigua residencia presidencial en Chapultepec, pero estos son simplemente teorías. Nada se ha confirmado y a tantos años de la tragedia es difícil encontrar una verdad. Las versiones oficiales decían tal cual que el jet cayó porque viajaba a una velocidad mayor a la permitida y a la falta de pericia de los pilotos, es decir, que no eran tan experimentados. Y es que, a pesar de que se habla que hubo una mano negra detrás de este accidente, realmente no hay indicios tal cual, pistas o algún tipo de evidencia que diga que esto fue a propósito. Por lo que esto queda como un accidente realmente lamentable que no solamente se llevó al secretario de Gobernación, a los pilotos y las personas que iban a bordo, sino también a personas en tierra. Algo trágico por donde se le vea. Blake Mora. Esta segunda tragedia, muy parecida a la anterior, ocurrió el 11 de noviembre del 2011 cuando el helicóptero en el que viajaba Francisco Blake Mora, otro secretario de Gobernación del gobierno de Calderón, y este se desplomó en una región fronteriza entre el Estado de México y el entonces Distrito Federal. Blake Mora también desempeñaba un papel crucial en el gobierno calderonista, y su repentina baja conmocionó al país, pero sobre todo fue combustible para que muchas personas sacaran conjeturas y teorías
de que algo extraño estaba pasando. Y es que dejan pensando mucho estos trágicos decesos que se dieron cuando Felipe Calderón estaba en el mandato y sobre todo, como ya lo dije, pieza de muchas teorías de conspiración acerca de cómo se maneja de forma privada el gobierno y cómo lo hace. Pienso que solo ellos, quien estuvo en el mandato, es decir, Calderón, y otras personas allegadas saben perfectamente lo que sucedió. O puede que se trate simplemente de accidentes. Conflicto contra el crimen. La denominada guerra contra el narco durante la gestión de Calderón fue algo que nunca se olvidará. Algo tan crucial en la historia reciente de México que aún a día de hoy se sigue resaltando los temas y debates políticos. El operativo lanzado en diciembre del 2006 en Michoacán, que implicó el despliegue del ejército para combatir a los criminales, marcó el inicio de una estrategia que tuvo repercusiones graves en la seguridad y la estabilidad del país. Cuando Calderón asumió la presidencia, México experimentaba niveles mínimos históricos de violencia, según el Índice Nacional de Homicidios del INCO. Sin embargo, la decisión de enfrentar directamente a los criminales desencadenó una ola de violencia muy grave. El despliegue del ejército en las calles para combatir a los grupos delictivos llevó a una escala en el número de bajas que se triplicaron en los siguientes años. Esta estrategia de confrontación directa con el crimen, si bien buscaba debilitar su poder y control, también desató una ola que afectó profundamente a la sociedad mexicana. Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y los grupos del crimen, así como luchas internas entre las propias organizaciones por control de territorio, provocaron un aumento alarmante en los niveles y la pérdida de existencias humanas. La estrategia de Calderón se caracterizó por operativos militares, detenciones de líderes criminales y un intento de desarticular las estructuras de este tipo de organizaciones. Sin embargo, los costos humanos y sociales de esta estrategia fueron enormes y a día de hoy sigue siendo tela de juicio la efectividad que tuvo que llevar a cabo el combate directo contra los delincuentes. Desaparición de luz y fuerza del centro. En el año 2009 se marcó un punto de inflexión en la política energética de México, con la publicación del decreto por parte del expresidente Felipe Calderón, que informaba sobre la extinción de luz y fuerza del centro. Esta decisión fue presentada como parte de un esfuerzo para transformar al país y mejorar la eficiencia en el sector eléctrico. En su comunicado, Calderón destacó la necesidad de implementar cambios profundos para avanzar hacia un México más justo y próspero. Explicó que el decreto extinguía a Luz y Fuerza, la empresa pública responsable del suministro de energía eléctrica del Distrito Federal y de varios municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Sin embargo, la medida generó mucha polémica y descontento, especialmente entre los trabajadores de la empresa. Muchos de ellos perdieron sus empleos como resultado de la extensión de Luz y Fuerza, lo que desencadenó protestas y movilizaciones agresivas por parte de los sindicatos y empleados afectados. Argumentaban que la decisión era injusta y que tendría un impacto negativo en sus condiciones laborales y en la presentación del servicio eléctrico a la población. Algo sin duda que podemos añadir a este puesto fue que supuestamente Calderón planeó la desaparición de Luz y Fuerza cuando estaba sucediendo un partido de la selección mexicana de fútbol. Ese partido disputado en el lejano 10 de octubre del 2009 sería aprovechado por el gobierno para que la gente no centrara su atención en el cierre de una paraestatal, sino en el pase al Mundial de Sudáfrica 2010 que la selección recién había obtenido. De pronto todos los trabajadores de Luz y Fuerza fueron expulsados por la Policía Federal. Estos últimos resguardaban las oficinas y las instalaciones de Luz y Fuerza. Aquí se abrieron las dos vertientes sobre si era justo la desaparición de la paraestatal, ya que había personas que decían que la forma de trabajar de estos era muy arcaica y no atendía los problemas de las personas. Y por el otro lado, es que más de 40,000 personas perdieron sus trabajos, y no solo eso, muchos de ellos jamás fueron liquidados hasta la fecha. El punto es que la CFE trajo consigo un tanto de modernización en toda la red eléctrica.
El punto es saber si Luz y Fuerza también hubiera hecho lo mismo si hubiera continuado operando. A fin de cuentas, este es sin duda uno de los pretextos perfectos para quienes conformaban parte de la imposición de Felipe Calderón para cancelarlo o hablar mal de su gestión presidencial. Central Hidroeléctrica. La inauguración de la central hidroeléctrica La Yesca, ingeniero Alfredo Ayub, en 2012, marcó un hito significativo en el legado de infraestructura de la administración de Felipe Calderón. Esta obra, nombrada en honor al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, representó uno de los proyectos más destacados en el impulso de fuentes de energía renovable y sostenible durante su sexenio. La central hidroeléctrica de La Yesca es una importante instalación energética que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad de manera sustentable. Con una capacidad de aproximadamente 750 megavatios, esta planta es capaz de abastecer una considerable cantidad de energía eléctrica a la red nacional, contribuyendo así a la diversificación de la matriz energética de México y reduciendo su dependencia de combustibles fósiles. Uno de los aspectos más destacados de la central hidroeléctrica La Yesca es su impacto ambiental positivo al generar electricidad mediante la fuerza del agua. Esta planta no emite humo ni gases de efecto invernadero, lo que convierte en una fuente de energía limpia y amigable con el medio ambiente. Además, su diseño y operación respetan el entorno natural, minimizando los impactos negativos en los ecosistemas locales. Este fue uno de esos pocos proyectos que en realidad sirvió de algo a la comunidad del país, ya que una central hidroeléctrica no nace de la nada. Para suerte de nosotros, dicho proyecto se llevó a cabo de manera exitosa. Este proyecto no solo contribuyó al suministro seguro y confiable de electricidad, sino que también sentó las bases para un futuro energético más limpio y sustentable para el país. Recesión económica del 2008. Muchos aquí sabemos que no es del agrado escuchar a alguien hablar bien de un presidente o expresidente, más cuando se trata de personas que dejaron mal parado al país durante su mandato, pero el anterior puesto es de aplaudir. ¿Pero por qué digo esto en este puesto? Bueno, si bien lo anterior mencionado fue algo positivo, lo que nos lleva a este escaño es todo lo contrario. Vámonos 4 años atrás de aquella obra anteriormente mencionada. En 2008 fue el año en donde México se vería golpeado por una fuerte crisis económica. Esta crisis fue desencadenada principalmente por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que tuvo repercusiones significativas en la economía mundial, incluido, obvio, México. Durante la crisis financiera global, México enfrentó una serie de cataclismos económicos, como la caída en los precios de las materias primas, la disminución de las remesas enviadas por trabajadores mexicanos en el extranjero y la contracción de la demanda externa de productos mexicanos. Estos factores contribuyeron a una desaceleración económica en el país y a un aumento en la incertidumbre económica. El gobierno de Calderón implementó diversas medidas para hacer frente a los efectos de la crisis, incluyendo políticas fiscales y monetarias para estimular la economía, así como programas de apoyo a sectores vulnerables y medidas para fortalecer el sistema financiero mexicano y protegerlo de la volatilidad externa. Esto para México, en cierta forma, no era nada, ya que anteriormente en el pasado había sido sacudida por golpes de crisis aún más fuertes. México, vaya que sí fue afectada por esta crisis. Esto marcó polémica, ya que apenas 2 años atrás Felipe había llegado a la presidencia y este hecho en el país sería achacado a él por ser quien gobernaba en ese momento. Pero sin duda esto afectó a muchos países, tuvieran buenos o malos regentes. Es algo que sencillamente afectó a todo el mundo. Influenza H1N1. El 29 de abril del 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que la influenza H1N1, también conocida como gripe porcina, era una pandemia. Esta noticia resonó en todo el mundo, ya que un problema de salud así de grave representa una amenaza para la salud pública global.
El surgimiento del H1N1 se había registrado por primera vez en marzo del 2009, pero fue en abril cuando los gobiernos comenzaron a tomar medidas oficiales para abordar la emergencia sanitaria. En México, el gobierno de Felipe Calderón fue uno de los primeros en actuar, implementando una serie de medidas para contener la propagación de este y proteger a la población. 6 días antes de la declaración de este problema de salud por parte de la OMS, el 23 de abril del 2009, el gobierno mexicano había ordenado acciones preventivas como la suspensión de clases en todo el país, la cancelación de actividades en lugares públicos y la difusión de información sanitaria sobre cómo prevenir la enfermedad. Estas medidas tenían como objetivo reducir la transmisión de la gripe y proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables. Posteriormente, el gobierno mexicano implementó campañas de vacunación masiva para prevenir la propagación del H1N1 y proteger a la población contra sus efectos. Estas campañas fueron parte de un esfuerzo coordinado para contener y mitigar su impacto en la salud pública y en la sociedad en general. Yo recuerdo vagamente este acontecimiento y sí, todos traían cubrebocas y andaban con miedo de que algo más fuerte pasara. Recuerdo que a partir de este evento se hizo costumbre el uso del gel antibacterial en todo momento y sin duda fue un preámbulo de lo que pasaría en 2020. Aunque el gobierno del país tuvo una respuesta aceptable en cuanto a lo ocurrido en aquel lejano año 2009, hubo quienes no estaban preparados ante una crisis de estos niveles. De este acontecimiento se han desprendido muchas leyendas urbanas y muchos mitos, como que esto fue una cortina de humo o que se aprovechó para llevar a cabo muchas cosas por debajo del mantel, cosas que no le convenían a la población en general. Pero vale decir que estos simplemente son mitos y no se ha confirmado para nada. Dime, ¿tú cómo recuerdas haber vivido el evento del H1N1 en México? Suprimir secretarías. El anuncio del presidente Felipe Calderón el día 8 de septiembre del 2009 sobre la intención de desaparecer 3 secretarías del Estado y fusionarlas con otras marcó un importante cambio en la estructura gubernamental de México. Las secretarías de Turismo, de Reforma Agraria y de la Función Pública fueron las afectadas por esta medida, como parte de un plan para optimizar la administración pública y mejorar la eficiencia del gobierno. En su mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos, Calderón explicó que las funciones de la Secretaría de la Reforma Agraria serían absorbidas por la Secretaría de Desarrollo Social y por la Secretaría de Agricultura, mientras que las responsabilidades de la Secretaría de Turismo se integrarían a la Secretaría de Economía. Este proyecto se enmarcaba dentro del Paquete Económico 2010, buscando reorganizar y consolidar áreas del gobierno para mejorar la coordinación y el uso eficiente de recursos. Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos y de la sociedad civil, quienes expresaron preocupaciones sobre posibles repercusiones en la atención y enfoque de políticas específicas, así como sobre el impacto en la transparencia y la rendición de cuentas. Ataque a agentes de la CIA. Este fue un acontecimiento que, si se llegaba a los extremos, hubiera desatado graves problemas entre la República Mexicana y el país vecino del norte. El incidente en el que policías federales mexicanos hirieron a 2 agentes de la CIA durante el último año de la presidencia de Felipe Calderón en México fue un suceso que generó preocupación y tensiones entre México y Estados Unidos. Los agentes americanos se dirigían a una base de la Marina para una misión de entrenamiento cuando su vehículo blindado, claramente identificado con placas diplomáticas, fue recibido con plomo por policías federales mexicanos. Este aparente ataque deliberado causó conmoción tanto en México como en los Estados Unidos y dejó incógnitas sobre la seguridad y la cooperación entre las agencias de ambos países. Está de más preguntarse el por qué estos policías hicieron eso contra los agentes, qué interés había en atacarlos y qué era lo que no se sabía o se sabía de manera privada. El hecho de que algo así pasara despertó las alarmas
ante posibles tensiones o malentendidos en la coordinación de operaciones de seguridad entre los dos países. Además, la presencia de 4 vehículos involucrados en el incidente, con solo uno de ellos encontrado en la escena, hizo del suceso un misterio sobre los detalles y motivaciones de este ataque. Cabe mencionar que hasta el día de hoy se desconoce por qué estos agentes dieron luz verde a que pasara algo así. Quizá alguien quería dar un mensaje de esta forma. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has conocido el iceberg de Felipe Calderón. Anteriormente ya habíamos visitado el iceberg de Enrique Peña Nieto. Es así que dime, ¿qué próximo exmandatario mexicano te gustaría que hablara en un iceberg? Deja tu comentario en la parte de abajo. También deja tu pulgar arriba si es que te gustan esta clase de icebergs. También dime de qué te gustaría el próximo iceberg en los comentarios. Sin más, no olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link a este estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.